Bien, buenas tardes. La verdad es que como es un programa del Congreso veremos que una de las palabras más repetidas es el término excepcional, ¿no? Julio Vidal por la mañana hablaba de algo así como que aquí me he perdido. Hablaba de los casos aplicados a analogías o diferencias entre unas fortificaciones excepcionales, ¿no? Mañana Jesús Carlos Misego y su gente van a hablar de el Castro de las Labradas, un ejemplo excepcional de la defensa de un territorio, o otros compañeros, Fernando Romero, va a hablar de una evidencia cada vez menos excepcional, ¿no? La presencia de defensas de los poblados. Bien, esto obedece a un contexto y es que este congreso es realmente excepcional por varias razones, ¿no? La primera razón, porque con la que está cayendo, de hecho, estuvo viendo de nuestros compañeros que ponían ahí el número de cuenta, pues con la que está cayendo es interesante que haya gente que siga creyendo en la investigación arqueológica, que le sigan dando la guerra a las instituciones, y en este sentido, pues la Parte Histórica y todas las entidades que también colaboran con ellos, pues es realmente encomiable, ¿no? Es excepcional también porque permite un encuentro intergeneracional. Aquí estamos gente de distintas generaciones, últimamente se llevan mucho los congresos de jóvenes, entonces supongo que habrá también otros de jubilados y de puretas, ¿no? Y es otra manera de segmentar la práctica arqueológica, ¿no? Yo creo que eso no nos conviene como profesión y como investigadores para nada, pero por otro lado también es excepcional porque es un auténtico panóptico para aprender en tiempo real todo lo que se está haciendo en arqueología en el ámbito protohistórico en el noroeste peninsular. Yo hace años que no veo un congreso que nos permita recibir esta información en tiempo real. Mañana va a haber ahí comunicaciones sobre todo lo que se está haciendo en el noreste de Portugal, que bueno, es realmente impresionante, proyectos muy recientes de arqueología agraria en Asturias, en Galicia, etcétera, etcétera. Yo por eso creo que lo primero que hay que hacer es felicitar a esta gente, ¿no? Yo pertenezco a una generación en la cual bueno, estamos varios investigadores que de hecho nos hemos doctorado en temas de la Edad de Hierro, ¿no? Estoy pensando en Alfredo González Ruibal, en Carlos Marín, en yo mismo, y realmente, bueno, en los últimos años pues hemos dado un giro hacia la arqueología del pasado contemporáneo. Entonces, bueno, realmente mi charla no os va a presentar aquí el registro arqueológico alguno, ni intervenciones recientes, hemos excavado unos cuantos castros tiempo A, pero bueno, mi charla va a hacer hincapié sobre todo en la necesidad de la teoría, ¿no? Hay mucha gente que dice que la teoría no vale para nada en arqueología. Bien, eso es un aserto teórico en sí mismo, ¿no? Es un enunciado que esconde una teoría arqueológica, ¿no? Decía Matthew Johnson que pasar de la teoría en arqueología es como poner a 20 monos delante de un ordenador y esperar a que salgan las obras completas de Shakespeare, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de territorio o de control de los recursos, ¿no? Pues a lo mejor estamos aplicando modelos economicistas del Estado liberal o estamos aplicando otros conceptos, ¿no? Realmente no hay mucha reflexión detrás de los términos y la arqueología que hacemos, ¿no? Cuando estudiamos las fortificaciones y las murallas, pues realmente lo que estamos buscando es la gente que levantó esos entramados defensivos, los hombres, las mujeres y los niños que construyeron todo ese espacio, ¿no? Y el elemento clave de mi charla es reivindicar lo que define un territorio y que lo diferencia claramente del concepto de espacio y del concepto de paisaje. Es que el territorio es una construcción política, ¿no? Es un concepto eminentemente político, ¿no? Aprovecho para meter una cuña publicitaria. Acaba de salir una revista nueva, Naidos, ¿no? De la Asociación de Arqueólogos Independientes Profesionales en Arqueología de Asturias. Estamos en un momento en que la independencia se cotiza a lo alto, ¿no? Y que haya profesionales independientes que saquen este tipo de iniciativas, yo creo que es una gran noticia. Y os voy a leer un poco del enfoque editorial de este primer volumen. Tienen otros amigos que son los anejos de Naidos, que también es bastante interesante, un gran ejemplo de cómo la arqueología, aparte de ser una ciencia, supuestamente una ciencia social, también obedece a prácticas políticas, ¿no? Os voy a leer aquí un fragmentillo de la línea editorial que me parece que da bastante en el clavo para que veáis cómo los territorios pues definen las prácticas, ¿no? Tras la consolidación en España del Estado de las autonomías hemos visto cómo la actividad profesional investigadora de nuestro campo científico se ha ido fragmentando, encorsetada en buena parte de los casos por barreras administrativas actuales, comunidades autónomas, provincias e incluso regiones o comarcas. No en vano se han extinguido los puntos de encuentro que constituían eventos como los Congresos Nacionales o Peninsulares de Arqueología, a la vez que proliferan los encuentros y jornadas de ámbito local o regional, y muchas revistas académicas de arqueología tienen un alcance reducido, eminentemente regional. Uno de los factores que ha contribuido a esta situación es la transferencia de las competencias en materia de protección y promoción del patrimonio arqueológico desde el Estado central a los gobiernos autonómicos. Este proceso ha conducido a buena parte de los profesionales que desempeñan su labor arqueológica en el ámbito de la gestión del patrimonio o la arqueología preventiva a relacionarse únicamente con instituciones regionales que demandan sus trabajos e informes técnicos circunscritos a los espacios geográficos delimitados por los límites administrativos y los niveles de competencias bajo control de autonomías o diputaciones provinciales. El texto sigue, y os leo otro párrafo, pero no podemos olvidarnos de que muchos de estos problemas derivan de las cortapisas impuestas por los propios gobiernos regionales,
pues la financiación para la investigación que depende de esto se destina únicamente para temas o espacios geográficos prioritarios para sus políticas. Así llegamos a una situación absurda, pero generalizada en el Estado español, en la que un investigador aragonés difícilmente podrá concurrir a convocatorias competitivas del Gobierno de Aragón para la financiación de sus trabajos arqueológicos en la cordillera Cantábrica, mientras que los gobiernos del Principado de Asturias, la Junta de Castilla y León o las Diputaciones Palentina y Leonesa no le considerarán un solicitante válido al no tener su residencia o su filiación institucional en los límites administrativos propios de sus competencias, ¿no? Bien, estamos hablando de territorios políticos, ¿no? Yo conozco bastante bien el caso gallego y de hecho en la charla pues analizaremos un poco esta cuestión, y conozco relativamente bien el caso cántabro, ¿no? Cómo se generó la identidad de la comunidad autónoma de Cantabria, ¿no? En la transición democrática. Tenemos un proyecto sobre el valor social de Altamira y es impresionante cómo ese concepto territorial no solo se traspasa a la arqueología, sino también a la gestión del patrimonio, ¿no? Y eso es una herramienta muy útil en manos de políticos que practican pues, un populismo demagógico como puede ser el del artista señor Revilla, por ejemplo, ¿no? Y esto que parece baladí e inocente se refleja, por ejemplo, en el libro de visitas del Museo de Altamira desde el año 2003, y lo hemos revisado entero, cómo la gente al final acaba asumiendo este tipo de identidades territoriales. Bien, entonces, esto es una reivindicación para reflexionar de cómo pensamos y repensamos el territorio y el espacio. En este sentido, la crítica historiográfica yo creo que es una herramienta bastante válida, ¿no? Lo que os voy a mostrar aquí es cómo se ha pasado del concepto de espacio al de territorio, ¿no? Y cómo hay distintas tradiciones investigadoras que permanecen, a pesar de los cambios metodológicos, de la introducción de nuevas herramientas. Vimos a la mañana cómo se pueden analizar determinados recintos fortificados a partir de la herramienta de LIDAR, ¿no? Desde tu despacho. O sea, ya no tenemos que hacer ni una prospección intensiva o sistemática, algo que era necesario hace 10 o 12 años. Podemos hacer evaluaciones de impacto arqueológico con el ordenador, ¿no? Si nos dan un plano, por ejemplo, de un parque eólico donde van a ser los generadores, pues con la fotografía aérea y la herramienta LIDAR, pues es bastante fácil georreferenciar las cosas, ¿no? Bien, pero a pesar de esta aparente ruptura tecnológica, muchas veces seguimos manejando las mismas categorías. Bien, los castros en Galicia, por ejemplo, tenéis que ver que hasta los años 10, cuando se construyen determinadas obras públicas, por ejemplo la carretera de acceso a lo alto de la Citania Santa Tegra, que es el principal oppidum en el territorio de la actual Galicia, pues la investigación seguía debatiendo en plan bizantino si aquello eran templos druídicos, si la gente vivía o no vivía en ellos, para que veáis un poco lo reciente aún de las interpretaciones de la arqueología supuestamente científica, ¿no? Aún así, hay algunos precedentes, sobre todo de monjes ilustrados, que por eso eran ilustrados, en los cuales bueno, nos muestran claramente cómo una intuición o una observación del paisaje pues, les permitía deducir cierto género de orden. Por ejemplo, el padre Sobreira, que fue el primero que habló del poblamiento castreño, de la existencia de intervisibilidades entre los poblados. Es decir, esto es muy interesante, como este hombre está anticipando el modelo de paisaje cóncavo que ha desarrollado la arqueología del paisaje en el noroeste y que hemos visto muy bien reflejado, por ejemplo, en la charla de nuestro compañero Rubio en los castros de la Ciana, o la charla de David sobre esta zona de Asturias, ¿no? Esa conquista de los valles y de cómo los castros, al fin y al cabo, están controlando precisamente las vías de comunicación y esas zonas fundamentales en paisajes montañosos, ¿no? Tenemos también al padre Sarmiento, uno de los primeros que elaboró lo que podemos decir una cierta planimetría arqueológica y que sabía interpretar bastante bien el paisaje y de ver cómo el paisaje era una construcción en la cual se ubicaban distintas materialidades de distintos periodos. Él señala unas arqueológicas que se corresponden tanto a villas tardorromanas como a castillos medievales, etcétera, etcétera. Bien, estas excepciones realmente no cuajaron, pero incluso a pesar de no haber estos arqueológicos, muchísimos historiadores románticos gallegos tenían su propia visión de las cosas, ¿no? Es decir, a pesar de no contar con una lectura arqueológica fundamentada, por ejemplo tenemos aquí a Barea y Aguiar, que establece una relación entre vías de tránsito y castros, ¿no? O esa relación entre parroquias y recintos protohistóricos que nos están indicando que el hábitat disperso era una característica de la Galicia tradicional, pero también para ellos era una característica que se veía en el poblamiento castreño, esa relación con las vías de comunicación. Es decir, ahora se habla mucho de la arqueología del movimiento, ¿no? Hay una arqueología del movimiento que desarrollamos nosotros, que estamos estudiando, lo que os comentaba mañana, la arqueología fascista, es una arqueología del movimiento, pero después la aplicación de los sistemas de información geográfica han desarrollado una línea de trabajo que es precisamente la arqueología del movimiento, de ver cómo estos recintos, algunos de los cuales no están habitados, pues están relacionados con esas vías de comunicación, ¿no? Estamos hablando de eruditos que, a diferencia de otros periodos posteriores, esto también es un ejemplo para mostraros cómo el avance del conocimiento no es un avance, el conocimiento arqueológico no es un avance lineal, hay rupturas y continuidades. Esta gente manejaba bibliografía, todos eran eruditos liberales progresistas de la zona de Ferrol y de Coruña, estaban al día de lo que publicaban los arqueólogos franceses y prehistoriadores, ¿no?
cuando décadas posteriormente, en el ámbito galaico-miñoto, como decimos nosotros, digamos, la visión arqueológica era totalmente endogámica, ¿no? Solo se trabajaba prácticamente, en muchos casos, o se producía conocimiento dentro de esos límites territoriales, ¿no? Pues esta gente habla sin ambajes, por ejemplo, del trasfondo político que se puede inferir de estos recintos arqueológicos o de estos castros que se veían en el paisaje, ¿no? Objeto necesario para todas las familias, tribus y pueblos. Veis cómo hace hincapié, por ejemplo, Martín de Padín en algo fundamental, cómo esta arquitectura fue construida por gente. Es decir, construir estos recintos defensivos que estamos viendo es una auténtica animalada. Es decir, es ver cómo comunidades enteras movilizan a toda la mano de obra disponible, a toda la comunidad, para generar estas auténticas escenografías arquitectónicas, que también son recintos defensivos, ¿no? Y es una manera un poco de emplear la plusvalía de su economía precisamente en construir eso. O sea, construyen parapetos para defenderse, pero también el poder se refleja de otras maneras que no tienen que ser la de construcción de murallas espectaculares, ¿no? Ya veis incluso cómo lo pone en relación con, hemos visto a las compañeras francesas, cómo nos muestran esos recintos defensivos franceses que ya eran conocidos pues, por la propia historia europea en el siglo XIX, ¿no? Y esta búsqueda de un orden, de una lógica detrás de ese poblamiento, que es lo que va a caracterizar la arqueología espacial en los años 70-80, pues ya lo hemos enunciado. Es decir, esta gente se plantea que no hay un azar en la disposición de los asentamientos en el paisaje. Yo creo que son ideas realmente interesantes. Ahora bien, ya veis un poco esto cómo contrasta con esa visión salvajista, totalmente primitivista de los castros, que son como ovnis o platillos volantes, que están representados de esta manera pues, en todos estos manuales prehistóricos. Incluso la gente más, como Benito Viceto, que era un periodista, pero que dio bastantes lecciones de cómo se divulga el pasado de un país, él se inventaba muchísimas cosas, no vieron una base arqueológica. Pero es interesante cómo el propio Viceto plantea aquí cuestiones que después han sido corroboradas, sobre todo por la arqueología en los últimos 15-20 años. Es decir, el impacto, por ejemplo, creo que hay una charla mañana sobre el impacto púnico, ¿no? El estímulo púnico en algunas materialidades de culturas, llamamos de culturas protehistóricas o formaciones sociales de la protehistoria peninsular. Bien, pues él se inventa aquí que había como tres razas, ¿no? Los griegos en la costa, los que después se llamaron castreños en el interior, y él habla de procesos de modernización que surgen en la costa. Y es cierto, al final las investigaciones que hemos desarrollado en los últimos años y que han supuesto un incentivo para el conocimiento del poblamiento indican que efectivamente en las Rías Baixas se introdujeron numerosas innovaciones tecnológicas, ¿no? E incluso en las excavaciones nuestras vemos cómo las poblaciones de la costa empiezan a imitar la cerámica pintada, empiezan a imitar formas de ungüentarios cartagineses, empiezan a recibir todos estos objetos y los reinterpretan en función de sus códigos culturales, ¿no? Y es una clave para entender por qué el poblamiento en las Rías Baixas no tiene nada que ver con el poblamiento, por ejemplo, del interior de Lugo, ¿no? A pesar de todo ello, como os decía, la arqueología científica, si la podemos llamar así, surge en Galicia a finales del siglo XIX con Villamil Castro, que era un funcionario del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Es el primero que desarrolla una excavación arqueológica en un castro. Pero después contamos con la figura de Federico Maciñeira, que era un tipo que estaba muy en la onda de lo que se hacía en Europa en aquel momento, y de hecho él realmente fundó la perspectiva comarcal en la arqueología del noroeste, ¿no? Esta es la zona de Ortegal, de Ortigueira, y él, bueno, aunque publicó este trabajo en el 34, sus trabajos son de fines del 19 y principios del 20, y es el primero que establece una secuencia ocupacional en el poblamiento castellano de la zona. Identifica castros que considera que son plenamente prehistóricos y otros que están romanizados, establece incluso modelos locacionales. Y es curioso cómo 100 años después, pues nuestros compañeros César Parcero y Pastor Fábrega, que han trabajado en la zona, definen esos nuevos modelos locacionales y en parte coinciden con las observaciones que hizo este hombre, ¿no? Os traigo este plano arqueológico de la comarca de Ortegal porque en el fondo este tipo de aproximación se va a mantener incólume prácticamente hasta finales del siglo XX, ¿no? Es la aproximación que va a seguir la arqueología galleguista en los años 20, en los años 30 y va a pasar sin solución de continuidad prácticamente hasta la posguerra. Es decir, son puntos en el espacio y cómo se consolida esa visión comarcal. Tenéis que ver que el nacionalismo gallego, como el nacionalismo catalán o vasco, manejaron mucho ese concepto de crear un ordenamiento comarcal, ¿no? De lo que sería la autonomía, algo que, bueno, en el País Vasco, por ejemplo, se habla de cuadrillas, de territorios, en Cataluña las comarcas tienen un trasfondo histórico importante, en Galicia la unidad de referencia identitaria es la parroquia, que no tiene reconocimiento legal, era algo que buscaba el Partido Galleguista, pero no tiene reconocimiento legal, sí que lo tiene en Portugal, pero en Galicia no. Pero en todo caso, esta visión comarcal es la que va a desarrollar, bajo la órbita del historicismo cultural, pues el galleguismo, la arqueología galleguista, ¿no? Entonces, bueno, se establecen todas una serie de fichas de inventario en las cuales se reflejan, por ejemplo, datos interesantes como qué castros se ven desde el castro que estamos catalogando, las leyendas, es decir, el imaginario colectivo, los campesinos que viven en la comarca tienen su propia visión del paisaje, ¿no? Muchas veces
condicionada por el paso de esos campesinos por la guerra de Marruecos, por ejemplo. Hay una transmutación de los módulos a los moros que se produce en el imaginario gallego en los años 20 y en los años 30. Las trincheras de la guerra de Marruecos, ellos ven que las trincheras de los moros es algo muy parecido y hacen una red de control de recursos. Es decir, todo este invento del poblamiento no es solo una cosa de los arqueólogos, sino que también, obviamente, las comunidades locales tienen su propia visión de la historia. Y lo que planteamos nosotros, y se ve muy claro, es que a pesar de la tardía introducción de la arqueología espacial en España y en Galicia, los primeros estudios locacionales que se hicieron en los años 80, en el fondo se trata un poco de lo mismo que se hacía en los años 40 y los años 30, ¿no? Simplemente cambiar los campos de la ficha de catalogación, establecer los puntos en el mapa, pero no hay realmente evidencias para decir si son de la misma adscripción cronológica estos castros, si son todo castros. Es decir, tenéis que ver la gran cantidad de vacíos arqueológicos que existían aún en los años 80 o en los años 90, ¿no? Por eso es tan importante el tema de estas preguntas de investigación y plantear marcos teóricos. Es decir, da igual que tengamos nuevas herramientas, si al final lo que estamos reproduciendo son los mismos discursos, ¿no? En este sentido tenemos que ver, nosotros hablamos de una cierta arqueología emparapetada. Bueno, lo voy a citar al final, pero hay un libro ya clásico que bueno, se publicó en el año 98, pero está escrito en la segunda mitad de los años 90, que es este libro de Dolores Fernández Pose, La investigación prehistórica de la meseta de Galicia, que realmente fue una crítica historiográfica a fondo de cómo se estaban haciendo las cosas. Se abrió el camino pues, a toda una serie de críticas historiográficas que se han desarrollado en los últimos 15 años, ¿no? Y es un libro que conviene recordar, porque, por ejemplo, y os voy a leer este párrafo, que encabeza el capítulo ¿Qué arqueología para mañana? Esto está, ya os digo, publicado en el año 98, ¿no? Si la arqueología no puede ser más que el pasado reinventado a través del presente, si las verdades arqueológicas son siempre caducables, ¿cómo hacerle garantes del futuro de la investigación? Se ha visto cómo teorías, cronologías, atribuciones y modelos pueden demostrarse como falsos, pero ¿se ha visto que alguno haya quedado demostrado como verdadero? Sin embargo, las diferentes verdades arqueológicas funcionaron hasta que el propio registro arqueológico, la tradición científica y el contexto social que les dieron forma cambiaron. Es, por tanto, presumible que suceda lo mismo con las actuales, aunque nos parezcan más objetivas que las ya desechadas porque se han construido en nuestro propio contexto compartido. Bien, pues esta arqueóloga que falleció hace unos años, lamentablemente, demasiado pronto, decía que el futuro de los estudios castreños en el año 98 era el siguiente. En mi opinión, buena parte del inmediato futuro de la investigación de la cultura castreña está en los estudios sobre su espacio, sea el territorio, sea el de sus núcleos domésticos. Aspectos que alcanzan su máxima rentabilidad cuando son tratados de una forma integral y en una escala adecuada. Bien, esto era realmente premonitorio y lo que planteamos aquí es que realmente ese objetivo no se ha cumplido a pesar de todo este shock tecnológico en el que vivimos inmersos. ¿Y por qué? Porque en cierta medida seguimos viviendo una arqueología emparapetada. La gran paradoja del noroeste de la península ibérica es que es la zona de Europa con el mayor número de castros excavados en área, con asentamientos enteros exhumados ya desde el siglo XIX, y apenas conocemos nada, o se ha hecho una lectura social de ese registro, en muchos casos hasta prácticamente finales de los años 90, cuando sale este libro. A partir de aquí se desencadenan grandes proyectos como el del Navia que presentó Ángel Villa, los proyectos propios del CSIC también en zonas del Bierzo, o la línea de arqueología del paisaje en la que hemos trabajado nosotros en Santiago de Compostela. Pero lo tradicional es precisamente esta arqueología emparapetada en la cual los castros sigan siendo platillos volantes en el espacio y lo único que interesaba era realmente lo que sucedía en el interior de los castros, ¿no? Esta viñeta de un cómic dice alto, ¿qué hace una casa fuera de un castro? ¿No? Es decir, realmente los vacíos arqueológicos no es que existan, es que los creamos los arqueólogos precisamente en nuestra imaginación. Y fue la implicación de la arqueología en las obras públicas, paradójicamente en programas de ordenación del territorio, cuando empezó a emerger realmente el paisaje cultural castreño y el territorio, ¿no? Y esto rompió totalmente con una manera de pensar, la edad del hierro del noroeste, que sigue vigente en la cabeza de muchos arqueólogos y de muchas arqueólogas, ¿no? El concepto de cultura castreña como algo uniforme, que prácticamente se extiende por la zona en la cual se habla gallego o galaico-portugués en la actualidad, ¿no? Una visión histórico-cultural en la cual el territorio, como la raza y el paisaje, forman parte de una cierta nacionalidad, o esa visión continuista que se sigue manejando en muchos ámbitos, no solo científicos, sino también en comunidades locales, asociaciones en las cuales parece que somos herederos directos del mundo de los castros, que no hay rupturas en esa línea esencialista de vernos como herederos de los habitantes de los castros. Parece que las aldeas tradicionales vienen de aquel momento. Por ejemplo, el autor al que se dedica el Día de las Letras Galegas maneja precisamente este discurso étnico, esencialista, ¿no? Es una lectura del paisaje muy presente en la poesía gallega, ¿no? De ver cómo realmente estamos viendo el paisaje de nuestros antepasados, ¿no? Bien, pues esa imagen y esa forma de hacer arqueología sigue presente en parte en la actualidad, ¿no? Lo que es interesante es calibrar precisamente ese cambio del concepto de espacio al de territorio. Como no
vamos muy bien de tiempo, lo he traído aquí, ¿no? Realmente es un concepto que viene de la biología animal, ¿no? Y de la ecología, ¿no? Es decir, para las ciencias naturales, pues el territorio sería el área de influencia y la dominación de una especie animal. Eso pasó directamente, precisamente a la escuela histórico-cultural, con las áreas de influencia y con un determinado enfoque de la geografía del Estado-Nación que tuvo sus consecuencias más radicales, por ejemplo, con el Lebensraum, con la política expansionista nazi, ¿no? Es decir, lo que está pasando, por ejemplo, en el este de Ucrania, por grupos de investigación de prorrusos y digamos, las entidades universitarias pues están desarrollando toda una ideología que legitima precisamente ese proceso de secesión, ¿no? Y eso mismo pues hizo la Alemania nazi con los Sudeten, por ejemplo, en los años 37-38, de legitimar que esa gente eran alemanes, forman parte de la nación alemana por el paisaje, por las costumbres y por el pasado. Y ahí está la materialidad de nuestros antepasados para demostrar que esa gente era alemana. Bien, pues todo esto obedece a un determinado concepto de espacio, ¿no? Y en la escuela alemana, pues bueno, el territorio es una parcela de la superficie terrestre apropiada por un grupo humano que tendría una necesidad imperativa de recursos naturales para su poblamiento, los cuales serían utilizados a partir de las capacidades tecnológicas existentes. Bien, esto ha derivado directamente en muchas concepciones de la arqueología sobre los territorios, ¿no? Pues parece que siempre vemos los castros, primero, únicamente como espacios de habitación que controlan un determinado territorio económico, y ahí está pues todo el desarrollo de la arqueología espacial que veremos posteriormente, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar mucho más con esto. Hasta realmente el cambio teórico de los años 70 o de los años 80, tenemos que ver que se empieza a variar precisamente ese concepto de espacio. El espacio cartesiano como espacio para explotar, un concepto que venía muy bien al colonialismo europeo, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Y ahí está el desarrollo de la cartografía, de todas esas herramientas. Tenéis que ver que la antropología y la arqueología pues eran herramientas al servicio de la expansión colonial en África, ¿no? Nosotros que hemos trabajado en Etiopía, Sudán, pues vemos cómo la antropología italiana y la antropología, en el caso de Abisinia, ¿no? y la antropología británica, pues eran herramientas eficaces para conocer a la población como herramienta de dominación, ¿no? Bien, ese espacio para la explotación económica, pues en los años 70, con ese giro teórico, pues empiezan a concebir ya como el espacio social, ¿no? Como el espacio no solo medioambiental, como el espacio de explotación económica, sino también como un espacio en el cual se desarrolla la acción social, ¿no? La arqueología del paisaje en este sentido supone reconocer la multidimensionalidad del espacio, es decir, el paisaje no es algo que exista al margen de las comunidades humanas, sino que somos los humanos los que a través de la percepción construimos el paisaje a nivel perceptivo, a nivel simbólico, ¿no? Pero a partir de ahí también construimos el territorio desde el punto de vista político, ¿no? Y eso es lo fundamental del territorio, ¿no? Que es una materialización realmente de una determinada concepción del poder, ¿no? Se comentaba antes por qué surgen los ópidos en un sitio y no en otro. Bueno, se puede achacar a condiciones medioambientales, a relieve accidentado, montañoso, pero realmente es una opción política de una comunidad dada, ¿no? El hábitat disperso, y en nuestra opinión creo que lo ha demostrado bastante bien antropólogos anarquistas tipo Pierre Glass o James Scott, el hábitat disperso es una herramienta de resistencia contra el poder, ¿no? El poder organizado, y ahí está los ópida, lo que busca es la concentración de la población, fundamentalmente, ¿no? Y las comunidades campesinas o seminómadas o las comunidades del bronce, por ejemplo, seminómadas del bronce, pues se resisten precisamente a esa concentración del poder, ¿no? Y eso es yo creo que es una línea de reflexión bastante importante para comprender precisamente estos procesos, ¿no? Bien, como os comentaba, este giro teórico en los años 80 va a dar lugar a los primeros estudios de análisis espacial, que nos parecen ahora muy primitivos o muy ingenuos, ¿no? Esos famosos polígonos Thyssen. El primer trabajo a nivel comarcal que aplicó un análisis espacial que se puede considerar avanzado para su época, pues es el de César Parcial en la zona de Ferrolterra, y ya veis cómo realmente son modelos teóricos que, bueno, en los cuales apenas disponemos de mucha información. Lo que es interesante es ver cómo la aplicación de los modelos digitales del terreno, ¿no? Hace 10, 11 años, que se empezaron a hacer el programa Surfer o la aplicación realmente de los sistemas de información geográfico, lo que estamos haciendo es un poco, con más tecnología, precisamente seguir con esa línea interpretativa. Y esta crítica constructiva que estamos haciendo la hacemos porque nosotros hemos hecho lo mismo, ¿no? Es decir, si tienes un castro, pues siempre queda bien la típica lámina de isócronas, de acceso a los recursos, de visibilidades, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Como es este el caso en el cual el Castro Grande de Nation no es un asentamiento, no es un espacio doméstico, ¿no? ¿Esto nos sirve realmente de algo? Pues no lo sabemos, pero realmente lo que necesitamos son también los contextos, ¿no? Y todos estos trabajos que se hacen a nivel de poblamiento y de territorio, como decía María Dolores Fernández Ponce, hay que contrastarlo a todas las escalas, a la escala microespacial dentro del asentamiento y a la escala semimicro y a la escala
macroespacial o comarcal o como queráis llamarlo, ¿no? Y ese es un problema de las investigaciones sobre el territorio, que seguimos parcelando la realidad solamente en nuestra imaginación. Los planos LIDAR es realmente impresionante, ¿no? Porque es realmente un acercamiento bastante directo a cómo sería la fisonomía del territorio o del espacio en el periodo protohistórico, ¿no? Pero parece que con esto ya nos quedamos. Nosotros, si queremos vender a un alcalde un proyecto de puesta en valor, te sacas la figura LIDAR y parece que ya has hecho un trabajo arqueológico. Acordaos que hace 6, 7 años, 10, tenemos que hacer planimetrías, cartografías, había toda una metodología arqueológica. Ahora parece que nos quedamos únicamente en la representación gráfica de esto, ¿no? Que es una supuesta realidad que existe ahí fuera, pero esto no aporta ningún tipo de información a mayores, ¿no? En este sentido, lo que os quería comentar es que seguimos haciendo análisis territoriales, pero sin preguntas que rijan la investigación o sin centrarnos en las dinámicas y los procesos sociales que se materializan precisamente en eso que estamos analizando, ¿no? En muchos casos, esta visión de las culturas en el sentido histórico-cultural, ¿no? Definir una cultura arqueológica a partir de datos objetivables, pues la existencia o no de arte, de decoración, la forma de las casas, la morfología y la decoración cerámica, este tipo de cosas se siguen haciendo. Es decir, ahora hay muchas tesis doctorales que son o catálogos de materiales, ¿no? Pues los vidrios por un lado, las cerámicas por el otro, los objetos metálicos por orden bronce, hierro, tal, o contamos también con el caso de cómo la tecnología se ha convertido en un metarrelato. Y eso lo digo yo, que he trabajado con grupos de análisis territorial, en el cual al final los arqueólogos se convierten en programadores que diseñan ecuaciones matemáticas y en las cuales hay una cierta obsesión por la propia herramienta, pero la herramienta no es el objeto de estudio, ¿no? Es precisamente una herramienta para generar conocimiento sobre unas sociedades de las cuales no se dice absolutamente nada. Nosotros hemos trabajado en el desierto de Atacama, que es una de las zonas más áridas del planeta, analizando el poblamiento preincaico e incaico, ¿no? Y al final te das cuenta que de lo que se trata en ese proyecto, por lo que parece, es acumular datos sin sentido, registrar, ¿no? Con estos GPS de última generación, pues canales y canales y canales de irrigación, ¿vale? Pero eso genera algún tipo de conocimiento. Pues yo la verdad no lo sé. Si no contrastamos esa información realmente con un programa de investigación y haciendo excavaciones, sondeos dentro de los asentamientos y ver cómo ha evolucionado el paisaje en todos los ámbitos, pues con eso mal vamos, ¿no? En este sentido, tenemos que ver que los vacíos arqueológicos, y ya voy terminando, ya os decía que muchas veces solo existen en nuestra imaginación. En los últimos 20 años la revolución en los estudios de la protohistoria, de la prehistoria del noreste, ha sido fundamental, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo se pueden constatar procesos de territorialización precisamente en el segundo milenio antes de Cristo, esas comunidades seminómadas que se mueven por el espacio, que generan ese arte rupestre que se ha reinterpretado e interpretado como marcadores de territorio, un proceso en el cual surge un nuevo poder político, y cómo el mundo de los castros rompe totalmente con ese, por un lado rompe con ese mundo, pero por otro lado conlleva la sedentarización de las comunidades y realmente culmina ese proceso de territorialización, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las relaciones de túmulos megalíticos en la Sierra de Barbanza con respecto las necrópolis con respecto a las vías de comunicación más importantes. Y estamos viendo que se están generando auténticas fronteras, que son sancionadas simbólicamente, por ejemplo, en Río Ulla, los accesos a la Sierra de Barbanza, los depósitos de armas del bronce final y algunos depósitos de la edad de hierro se sitúan precisamente en esas zonas de paso, que casualmente, como comentaba la compañera francesa en el caso de la zona de París, vemos cómo curiosamente esas unidades geográficas coinciden con las zonas donde estaban asentados los pueblos citados en las fuentes grecolatinas y que se han mantenido en la organización en arciprestazgos y en la organización, por ejemplo, medieval, ¿no? Estamos viendo cómo no todos los castros son castros, ¿no? Que hace un poblado metalúrgico a gran escala en el siglo IX a.C. a tomar por saco en la zona actual de Coruña, ¿no? Es decir, hay movimientos de población, esta gente que vino de Irlanda, hay distintas hipótesis en este momento para tratar esto, pero nos están hablando de una enorme variabilidad, ¿no? Es decir, y nos está hablando de una organización del poder que tiene su materialización precisamente a nivel comarcal o territorial. Estamos viendo cómo hay espacios simbólicos en las zonas de frontera. Esto es un yacimiento documentado hace unos 20 años, en la cual vemos una zona en la cual no hay un espacio habitacional permanente, no es una zona de castro, pero está datada en la Edad del Hierro, y vemos que hay fosas con depósitos especiales, llegan a aparecer incluso importaciones cartaginesas, y esto está al sur de Ourense, a tomar por saco en plena montaña, ¿no? Vale, relacionado con la Vía de la Plata, con lo que queráis. Este, por ejemplo, es el Castro Grande de Neixón, que es una escenografía arquitectónica en la cual se producen o hay evidencias de intercambios culturales con las comunidades mediterráneas, por ejemplo, o siempre se ha dicho que hasta el momento en Galicia solo tenemos referencias de
de los castros como el único modelo de poblamiento hasta el momento, a diferencia, por ejemplo, de la zona mediterránea, en la que se puede aplicar ese modelo de atalayas, caseríos, poblados fortificados, ópida, etcétera, etcétera. Bien, pues estos programas de ordenación del territorio han permitido documentar una gran variabilidad de establecimientos. Rafa os va a hablar dentro de poco, en la siguiente charla, pues de un castro que Castro de Besomaña se encuentra cerca de este yacimiento, en el cual se produce un proceso de monumentalización impresionante a partir del siglo IV o III a.C. Pero en ese mismo momento hay otras gentes que viven en los fondos de valle y siguen una tradición constructiva totalmente tradicional. Y cuando digo tradicional es que viene de la prehistoria reciente, ¿no? ¿Cómo incide en la configuración de estos territorios políticos pues todo el intercambio con el mundo púnico? Pues las investigaciones que estamos desarrollando nos están mostrando que existe una gran variabilidad territorial que desmonta totalmente esa idea de la cultura castellana homogénea. Es decir, ¿por qué en la zona de Lugo la gente del siglo IV a.C. tiene un urbanismo parecido al mundo celtibérico, con sus casas, con su ordenamiento urbanístico, casas rectangulares, etcétera, etcétera, que no tiene absolutamente nada que ver con la economía política y la arquitectura doméstica de la zona de las Rías Baixas? Pues lógicamente, aparte de la geografía, pues inciden otras cuestiones, ¿no? El río Sil es una zona de acceso hacia la meseta, hay muchísimas influencias que llegan desde ahí. En cambio, la zona de costera pues está totalmente volcada contra el mar, ¿no? En este sentido, esto que estamos viendo a nivel territorial pues tiene que contrastarse precisamente con una escala de trabajo que ha sido bastante abandonada, que es precisamente la del espacio doméstico, y ver cómo el poder, lo decían muy bien los compañeros por la mañana del trabajo de prospección geofísica, nos hemos cansado de hablar de lugares centrales, ¿no? Por influencia de la arqueología espacial funcionalista. Vemos un castro que supera la hectárea en Galicia y ya decimos que la capital comarcal, ¿no? Es decir, pues eso, lógicamente hay que contrastarlo con evidencias empíricas, y dentro de los propios asentamientos pues vemos que hay surge una gran división social, sobre todo, que se acentúa sobre todo entre el siglo II a.C., sobre todo en el mundo de los ópida, ¿no? En este sentido, era un poco un llamamiento de atención. Nosotros hemos trabajado varios años en el castro de Castrolandín. Es un sitio espectacular para comprender cómo un castro pequeño, que se ubica en una zona de transición entre territorios políticos, sufre un proceso de monumentalización, o experimenta un proceso de monumentalización enorme. Vemos que empiezan a constatarse divisiones en el interior del asentamiento. Hay casas que van para arriba, casas que van para abajo. Hay determinadas unidades familiares que se apropian de los materiales procedentes de la importación del Mediterráneo. Es un castro que se ubica pues, a 25 kilómetros de la costa. Es decir, hay toda una historia dentro que podemos cotejar con la aplicación de todas estas tecnologías. Hemos visto cómo cambia la fisonomía del asentamiento, cómo se remonumentaliza el sistema defensivo. Es decir, aquí podemos aplicar una gran cantidad de metodologías y herramientas novedosas que pueden aportar información, pero si no lo hacemos conjuntamente a nivel de todas las escalas, como decía Pachula, pues al final vamos a seguir reproduciendo esa imagen de las viñetas de los manuales del siglo XIX que pusimos al principio, ¿no? Del castro, precisamente como un objeto, un único objeto en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me quiero enrollar mucho porque creo que hay cosas bastante más interesantes que lo que os estoy contando yo ahora, pero en todo caso esto es una llamada de atención también para ver cómo en la investigación sobre la del hierro siguen primando dos o tres concepciones claras, que algunas de las cuales incluso vienen ya desde el siglo XIX. Sigue primando esa concepción economicista y funcionalista en muchos casos. Seguimos hablando de áreas de captación de recursos, esa visión de control de los recursos y territorio que vemos en el subtítulo. No digo que los organizadores piensen eso, pero nada más verlo te da la impresión de que está materializando ese enfoque economicista, ¿no? De las prácticas económicas, de la subsistencia, todo esto que hemos ido viendo. Pero lamentablemente, como nunca se le ha dado mucha importancia a la teoría y a la reflexión teórica, es curioso cómo, a pesar del enorme registro arqueológico que hemos generado y de todos los problemas intrínsecos de la investigación, la falta de publicación, la falta de transparencia, bueno, podemos decir lo que queramos, lamentablemente no contamos con investigaciones realizadas o tesis realizadas de distintos puntos de vista, ¿no? Es decir, yo no conozco ninguna tesis que aborde estos temas desde el punto de vista de la arqueología de género. No conozco trabajos tampoco desde el punto de vista de la arqueología marxista o que incida un poco pues desde un punto de vista más simbólico, estructuralista, pues contextual. De hecho, yo creo que hay una cierta involución incluso a la hora de interpretar estos paisajes y estas fortificaciones que estamos analizando, ¿no? Y por el contrario, en las demás ciencias sociales, incluso en el marco de la gestión política, sí que se están utilizando estos nuevos marcos teóricos, por ejemplo, el pospoder de la teoría del sistema, la teoría de la complejidad, el concepto de desarrollo territorial rural, la propia UNESCO o las cátedras de paisaje, territorio y patrimonio.
Entonces en Vitoria se acaba de crear, en Vitoria-Gasteiz se acaba de crear una en concreto, y eso, ese marco teórico tiene consecuencias prácticas en la gestión del patrimonio, y no solo a nivel político, sino a nivel de las propias políticas de desarrollo local, ¿no? Reconocer que el patrimonio es multidimensional y es polisémico tiene unas consecuencias enormes, es decir, podemos llegar incluso a ver si los territorios arqueológicos o prehistóricos solo pueden o deben ser estudiados por los arqueólogos, ¿no? Y aquí traigo a colación lo que presentaba Julio Vidal de eso recién en Galicia. En los últimos 2 años hay una serie de gentes, hay periodistas, hay asociaciones de vecinos y aficionados que están documentando precisamente una gran cantidad de recintos, pero clavados, muy semejantes a los que ha presentado Julio Vidal hoy por la mañana, y ellos mismos están recuperando un patrimonio que primero no está ni catalogado ni inventariado y digamos que están desarrollando, a veces conscientemente y otras inconscientemente, todo un proceso de patrimonialización en el cual tanto la administración como la academia estamos un poco al margen, ¿no? Entre otros motivos porque no hemos reflexionado nunca precisamente sobre los diferentes paisajes que pudieron convivir en un momento determinado, ¿no? Porque precisamente por esa visión emparapetada que os comentaba anteriormente, siempre hemos mirando intramuros, ¿no? Dentro de los propios castros. Sabemos que cada arqueólogo tiene su yacimiento, aquí hay proyectos de larga duración, nosotros hemos tenido también los nuestros, ¿no? Y seguimos un poco en una investigación totalmente parcelada, ¿no? A nivel conceptual y a nivel práctico. Por eso traía un poco provocando esta cita de la editorial de Nailos, ¿no? Es decir, es que todo nos afecta directamente. La clase política asume este concepto territorial y nosotros lo aplicamos a veces inconscientemente a la hora de solicitar incluso nuestros proyectos, ¿no? No falla nunca. Nosotros mismos en la zona de Bergantiños, en la que tuvimos un proyecto el año pasado, el del Castro de Niñóns, el origen de ese proyecto es muy interesante. Un paisano, un líder local, un patrón de barco jubilado, bueno, pues le entró la curiosidad arqueológica porque una vez La Voz de Galicia, que es el periódico de mayor tirada en Galicia, sacó un reportaje sobre los castros de Bergantiños y no aparecía el castro de su parroquia. Y eso, claro, en Galicia pues sienta bastante mal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, para que veáis cómo la escala comarcal, territorial, que también manejaba la arqueología galleguista, se sigue planteando en la actualidad. Entonces, claro, tú si quieres buscar fondos para excavar el castro tal o hacer un estudio integral, manejamos siempre una escala comarcal. Y si podemos decirle que la terra de Soneira viene de los Nerios, pues ya montamos un estaribel fenomenal, ¿no? O si queremos intervenir en la terra de Lemos, ya decimos que los lemavos, o en la terra de Limia, los límicos. Esto que parece que aparece solo en las poesías de los poetas gallegos, esto son recursos que cualquier arqueólogo gallego sabe que tiene que utilizar si quiere vender un congreso de estas características, un proyecto al político local, ¿no? Para que veáis cómo es, bueno, pues es un poco flagrante, ¿no? Al final estamos cayendo nosotros en la misma trampa que hemos planteado, ¿no? Y bueno, el título de la charla, Territorios en Fuga, que es un conjunto de precisamente estudios críticos sobre la obra literaria de Roberto Bolaño, y es un poco precisamente ese horizonte teórico al cual aspiraba, hablando del futuro, Pachula, ¿no? María Dolores Fernández Pose, o, bueno, y al que, bueno, el futuro de las investigaciones estaría bien que se condujese, ¿no? Es decir, para realmente abordar todas las dimensiones que confluyen en el poblamiento y en el territorio, hablo de la edad del hierro, o del neolítico, o de la edad del bronce, ¿no? Y en este caso concreto hay 19 textos que abordan desde distintos enfoques teóricos pues, la obra de este señor, ¿no? El estructuralismo, el post, bueno, cantidad de críticos, de estudios críticos literarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto está un poco aún por desarrollar en el caso gallego, ¿no? Y nada más, por eso hablo de territorios en fuga, ¿no? Estamos obsesionados con este concepto de territorio que al fin y al cabo se nos escapa lo más importante, que es generar conocimiento precisamente sobre las personas que generaron esos modelos de poblamiento y que transformaron el paisaje, ¿no? Por eso, bueno, también quería felicitar a los compañeros que han presentado esos resultados de proyectos incluso de corta o larga duración, porque nos están mostrando precisamente, o nos están permitiendo romper con esa visión esencialista de que parece que el paisaje es una cosa que viene directamente de la prehistoria y que la acción política, la acción social no ha tenido absolutamente nada, ¿no? Entonces, igual que la identidad se construye, el territorio también se construye evidentemente políticamente, ¿no? Y eso es quizás algo que no debemos olvidar a la hora de abordar la prehistoria o la prehistoria, ¿no? Y nada más, muchas gracias.